Sí, y ahora sí, Besrat Hashem. Bueno, vamos a hablar de algo que hemos hablado otras veces, pero vamos a ver cómo lo ponemos en un contexto distinto porque a la gente hay que repetirle las cosas. Es un problema que tenemos los seres humanos. Eh, Hace unos días estuve en una ciudad en Colombia donde estaban ya hacía mucho tiempo tratando de hacer comunidad, pero no lograban porque hay mucha pelea y cosas. Y ahí me hicieron muchas preguntas. Una pregunta me pareció interesante para que la hablemos ahora también. La pregunta fue la siguiente, fue que ¿por qué, por qué ellos, bueno, la gran mayoría, no es que sea una mayoría chica, la gran mayoría de las personas que han hecho, que se han acercado al judaísmo, que son descendientes de españoles, por lo menos lo que acredita el apellido y por lo cual tenemos lo menos que tenemos tener es un safek, tenemos una duda si son Yehudim, somos Yehudim o no somos Yehudim, y hacemos una conversión de Jumbra. La verdad es que este asunto es hoy en día nomás que pasa eso. Antiguamente no había necesidad de hacerles nada, ni conversión ni nada porque la cosa era menos problema, habían pasado 100 años o 50 años desde la Inquisición, ahora hoy en día ya pasamos 500 años desde el decreto, o un poquitito más. Entonces la gente, ¿por qué no tiene fuera los apellidos? ¿Por qué no hay nada más que lo pueda probar? Porque el asunto era muy grave, era muy, muy grave. Una persona que judaizaba, lo podían acusar los mismos hermanos, los mismos familiares. A los, ¿cómo se llaman? Los inquisidores, y los inquisidores estaban en toda Latinoamérica, no había dónde salvarse. Eh, y eran prácticamente asesinados en el momento, los tenían presos hasta que llegaba su turno y los quemaban. Y lo más interesante era que la comida que ellos, no la comida, por ejemplo, lo que tenían acumulado en su vida, podían tener casa, podían tener otro tipo de medios, podían tener campo y cosas a través de su trabajo. Eso se lo dividían en la mitad se lo llevaba la Inquisición y la otra mitad se lo llevaba, ¿quién se lo llevaba? Se lo llevaba la Inquisición, yo no sé mal que lo delató. Así que imagínense ustedes la maravilla que era delatar a la gente. El que delataba se ganaba la mitad, podía ser una fortuna. Bueno, muchos lograron, incluso antes del decreto, esconderse. Por ejemplo, hay gente de mucho dinero, los que mandaban en España, esos todos cambiaron documento y todo, y eso, con esa manera siguieron viviendo. Por ejemplo, nadie iba a decir que Fernando era judío, y Fernando era judío, parece que tenía papeles y cosas. Hay sospecha también de que Isabela era judía. Pero los que no, la gente normal, no, y la cosa fue terrible. No se le puede juzgar a nadie por no haberse, ¿cómo se llama? No haber hecho lo que hizo. La situación era la siguiente: el decreto decía que o se van o se quedan y se pasan al catolicismo, o ellos se van y se tienen que ir, pero sin los hijos. Y entre nosotros, los judíos, los hijos no, para nosotros son muy importantes, tremendamente importantes, son la principal cosa que tenemos en la vida, son nuestra familia, nuestros hijos, entonces nadie se fue. Y se convirtieron al catolicismo, pero seguían practicando. De hecho, ¿cómo se llama? Un testimonio de un rabino muy grande, se llama Jacob Ben, eh, Ben Javiva. Él o el hijo de él, no estoy, yo creo que puede ser él mismo. Él escribió un libro muy importante que se llama En Yaakov, que son todas las Gemara, pero sin la parte que es de Alajot, sino que la parte que son de cuentos. Y está muy bonito, muy bien hecho. Y se lee todos los días hay gente que lee ese libro. Y él estaba en discusión
con un rabino que nunca había sido Bnei Anusim, que él directamente se salió de España y no sé cómo llegó a Sfat. Y en cambio, este rabino Yaakov, él era Ben Javiva, eran de Jerusalén y discutieron. Estaban discutiendo si los Bnei Anusim tenían que reconocerse inmediatamente o no. Y y él comentó que seguro que sí. Entonces el otro le contestó, el Mavit, se llama, que era el Beidín del Bey Yosef. Si no me equivoco, pero yo creo que así era. Pero era muy grande el Mavit. Y él le dijo que ¿cómo puedes tú hablar si tú cuando niño iba a una iglesia? Entonces él le contestó, mira, cierto, yo iba a una iglesia, pero nunca recé a alguien que no fuera Kadosh Baruj Hu, nunca me salí de eso. Y la verdad es que después se aceptaron las cosas que él decía, pero Bnei Anusim han sido muchos, grandes jajamim. El Pri Hadash, por ejemplo, era Bnei Anusim. La familia de él vivía en Holanda y eran parte de la familia de los Bnei Anusim, de la comunidad de los Bnei Anusim. Entonces el asunto fue muy crítico y en Latinoamérica también fue muy crítico. En Chile yo no creo que habían, ¿cómo se llama? Autos de fe, pero ¿a dónde era? A Lima. Y hubo uno muy tarde, ya muy en 1890, Maluenda, creo que yo el apellido, algo así, Manuel, o Matamala, no sé. Este señor era médico y empezó a judaizar y la hermana lo acusó a los que ahí mismo donde estaban, ¿no? En Concepción, fue esto en el sur de Chile, la mitad del sur. Y le dijeron que dejara de judaizar porque era una familia muy importante allá en Concepción. Y el señor no quiso y lo mandaron a Santiago. En Santiago lo mismo pasó y lo mandaron a Lima y en Lima también. Y el señor finalmente se hizo el mismo, se consiguió un cuchillo y se cortó el prepucio, hizo la circuncisión en la cárcel. Y después de eso lo quemaron vivo, 18 horas quemándolo. Y a ver, la cosa fue espantosa. Ya la Shoah, que cuentan de todo y cuentan las barbaridades, digamos, no es ni un 1% de las barbaridades que hemos pasado en nuestra familia y nosotros mismos, porque nosotros somos Gilgulim, somos reencarnación de nuestros antepasados. Entonces, ese asunto es que es un hecho. Y ahora, si ustedes me dicen que se casaron con Goim, es muy difícil que un judío se case con un Goy. Eso no es entre nosotros. Por ejemplo, el mismo señor Leiva, él me contó que su familia siempre se han casado entre ellos. Y no solo eso, por ejemplo, un señor que conocí también, Carvajal, eran todos Carvajal, y los Romeros son todos Romero, 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 Romero. Y así lleno de familias así. ¿Y por qué? Porque se casaban solamente entre ellos, entre los que se conocían. Para mi familia se casaron llevaron a una persona, la sacaron de Mendoza, que Mendoza en su tiempo era una ciudad judía, y se lo llevaron al norte de Chile y se casó con mi abuelo, con mi abuela. Fue un hombre, no me acuerdo cuál de los dos lados fue. Eh, entonces, el asunto es que hemos cuidado y llegamos ahora y que nadie tiene documentos. Pero yo pienso humildemente, hay mucha gente que me lo ha escuchado y me ha aceptado esa posición, lo que yo pienso es que, bueno, tenemos los apellidos, algo es algo, digamos, se cambiaron los apellidos, se los cambiaron, puede que se los hayan cambiado, pero de todas maneras, tres apellidos para atrás por parte de madre, digamos, el apellido de la mamá, el apellido femenino de la mamá, el apellido de la abuela y el apellido de la bisabuela, digamos, ya tenemos hasta la tatarabuela, con el segundo apellido de las mujeres, y también con tres, con dos también estamos, porque con la bisabuela también, esa gente, uno todos ellas sabían que eran judíos. Aquí lo que se perdió fue no hace mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso mismo mío, mi abuela siempre me dijo que éramos judíos. Nos dijo, no, yo nunca le entendí bien lo que quería decirme cuando era niño, cuando era más joven.
Yo lo mismo que yo nunca, nunca no creía en Dios. Incluso que en una época de mi vida fui comunista, pero yo no entendía que el mundo se podía hecho solo. Yo siempre creía en Hashem y todo. Recuerdo que cuando falleció mi bisabuela, yo me fui a decir, a rezar salmo y era niño, tenía, haber tenido 6 años, 7 años. El asunto es que, el asunto es que eso lo tenemos adentro. Y es muy difícil casarse, porque yo siempre digo que en que se case un judío, un judío de Bnei Anusim con una Goya es como agarrar una computadora Macintosh y ponerla, casarla con una de las de la otra que se llaman, de esas, ¿cómo se llama la otra que es bien famosa? Que son una Apple eso es la Macintosh Apple y la otra son las de ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno, hay otro tipo de computadoras que no son compatibles, son completamente incompatibles. Nosotros tenemos una forma de ser y ellos tienen otra forma de ser y varias veces me lo han confirmado también que eso es imposible. Eh, Microsoft es la otra. Casar una Apple con Apple, una Apple no es una con una Microsoft, no es una cosa que se puede hacer. A lo mejor sale. Entonces, por lo cual, eh, a mí si una persona viene aquí con la familia y reviso la familia, es muy difícil pensar de que, digamos, ¿por qué uno tiene que pensar que son goim? Si hay también revisión genética, evolución genética que se han hecho en los últimos años y hay 60 millones de personas que posiblemente son descendientes de judíos en español, en Latinoamérica. Y por lo cual, lo más probable es que nos teman, porque el solo hecho de tener interés no es una cosa que aparece en toda la historia. Nunca existió una cosa así, nunca. La única vez que me hablamos de comunidades así, de personas que como que regresan al judaísmo, fue en Holanda, que eran Bnei Anusim, y sabían que eran Anusim, y el problema era si eran teorim o no teorim, si eran puros o no impuros, esa era la discusión que había, pero no más que eso. Y de hecho la sinagoga que ellos formaron, porque nadie los quería meter en ninguna sinagoga, fue la mejor sinagoga que hubo en esos tiempos y hasta hoy en día el aporte de la Torá fue muy grande de los jajamim de Ámsterdam, de la comunidad de Bnei Anusim. Y de ahí y ahí estaba la familia del Pri Hadash, como dije. Pri Hadash, un gran jajam. Y yo tengo por ahí listas con 20 o 30 jajamim muy grandes que todos eran Bnei Anusim. El asunto es que yo también tenemos ahora algo muy interesante, que los apellidos no puede ser algo tan malo, porque si yo mi apellido a España y yo me trato, y yo los presento con la ley que hay en España del retorno, los aceptan como judíos y le dan la nacionalidad española, pero siempre ya ¿cómo se dice? Un decreto o una ley, un decreto o una ley que a nosotros nos hacen descendientes de judíos. Usted me dice, bueno, pero son goim. Es cierto que son goim, pero el asunto es que ¿cómo se llama? Un reconocimiento. Hay algún tipo de reconocimiento. Entonces eso es lo que nos transforma a nosotros nos transforma en dudas, no más que eso. De hecho, por ejemplo, el Rab Mordejai Eliyahu, yo tengo una teshuvá de él, el que dice que los Bnei Anusim, después que se meten en la mikve, se les da un certificado de que ellos volvieron a la ley de sus padres y sus antepasados, lo cual es un reconocimiento muy grande, porque en ese caso no son Gerim. Y porque los Gerim no tienen esa situación. También los Gerim, hay un problema, que los Gerim no pueden ellos no pueden ser jueces, no pueden ser dayanim de algo que se llama de cosas de nefesh. Por ejemplo, cuando se está juzgando a alguien a morir o no morir. Y hay muchas cosas que se llaman de nefashot. Y bueno, yo tengo un paper escrito que está muy bien y con muchas pruebas que entre los Bnei Anusim no existe. Son los Bnei Anusim, nosotros desde que te pasó la conversión lejumbra, que nosotros le decimos lejumbra, que significa que es por si acaso,
por si estamos, por si no es. Pero igual nosotros, yo tengo pruebas ahí fuertes que en ese artículo de que los Bene Anusim no pueden ser Dayanim, de Nefashot, de cualquier pena de muerte y todo ese tipo de cosas. Puede ser perfectamente porque los Bene Anusim no somos Gerim. Y las pruebas son enormes. También tengo otro artículo también de que dice que, los Gerim tienen un problema grave. Los Gerim tienen, en la Guemará se habla muy mal de los Gerim. No que como le vendieron la película a la gente en Latinoamérica, no que los Gerim son lo mejor que hay, y cosas así, cuando en el fondo nadie se quiere casar con ellos. Y eso la razón es que porque los Gerim dicen que son como son una molestia, es como una piedra en el zapato que tiene uno. Entonces, y eso a nadie le gusta y hay muchos problemas con ellos. Pero yo en el paper traje pruebas fehacientes, en este segundo paper, de que los Yehudim, que los Bnei Anusim no caen en ese rango. Y no solo lo dije yo traje pruebas, por ejemplo, Rashbatz, que era un posec muy, muy grande en España. Él escribe que los Bnei, yo creo que era puede ser en Mallorca. En España, que los Bnei Anusim, ellos pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser Dayanim, sin problema. Por lo cual, en ese sentido nosotros estamos seguros. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que ya hay muchos, por ejemplo, hay en México, hay un colegio que no solo que ellos, bueno, seguro que son Benianusim, eso no tengo duda, pero el asunto es que ellos mismos no creen en que son descendientes de judíos, y ellos tienen un colegio ahí en Ciudad de México, y en el colegio ese, lo que hacen es, lo que ellos hacen en el colegio es con nombre Úrculus, ¿no? Úrculus, el que está en la Torá, en el lado del Targum, Únculus. Y le pusieron Únculus al colegio y todas cosas. Entonces, ¿qué se pusieron? Cada uno se pusieron un timbre que son Gerim. Y el problema es que eso están haciendo eso para siempre. Y un detalle muy grande, pero muy grande y muy importante, y no son solamente palabras, es el hecho de que los Bene Anusim, que el Mesías viene de España. Eso se estudia del Rambam, pero el Gaón mi Vilna, del tiempo que fue después de la Inquisición, el Rambam fue antes de la Inquisición, el Gaón mi Vilna dice que el Mesías viene de Latinoamérica. Y para que el Mesías venga de Latinoamérica, no puede ser Ger. Porque si es Ger, el problema es que el Mesías no puede ser Ger. Entonces, si el Mesías no puede ser Ger, entonces, ¿cómo va a venir de esta gente? Y si llega alguien a decir, tú no puedes porque tú eres Ger. Tú no sirves para ser Mesías. Por lo cual, uno está limitando las fuerzas espirituales que uno pueda tener, porque una persona que desde el principio lo aplastan y no lo dejan ser, claro, usted me va a decir, bueno, es que sí va a salir más fuerte. Bueno, puede que sí, puede que no, pero ya hay un problema, es muy parecido a esto a lo que hizo Paró. Paró agarró y mató a matar a todos los niños, hombres, para que no viniera el Goel. Si yo le estoy diciendo, o si yo le estoy haciendo, lo estoy haciendo, que ellos no tienen tribu, ellos no son de ninguna tribu, y son almas nuevas que vinieron. Y también ahí hay otro problema más grave todavía, con el problema de las almas, porque Arizal dice claramente que no hay, ya desde hace mucho tiempo, que no hay almas nuevas, son las mismas almas que se están dando vueltas. Y la Guemará dice que cómo una persona puede hacer seguir. Y pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque el Gerim tiene un alma que era de Goy y se pasó él al lado de los Yehudim, que son almas que tienen pureza o impureza, digamos. Nosotros tenemos impureza o no impureza, los Goy no tienen. Entonces dice que es como meter una taza a un horno muy caliente y eso va a explotar. Entonces, ¿cómo pueden vivir, pasar de ser goim
a ser Yehudim? Y la Gemara es una gran pregunta, y la Gemara respuesta respuesta que no, que siempre hubieron almas Yehudim que nacieron entre los Goim. Y bueno, y ahora hoy en día no hay, en las almas de nosotros ya se acabaron la producción de almas, eso fue en el tiempo, mucho tiempo, no el tiempo de nosotros, el tiempo de la Guemará. Entonces usted me viene a decir que hay cientos de miles de personas, porque eso vemos y estamos en el proceso, porque estamos recién empezando el proceso. Y ustedes me van a decir de que bueno, que, que que no son tantos, no, sí son muchos. Entonces nunca existió algo así, por lo cual es una evidencia que no son goim. Eh, y entonces, ¿y por qué, por ejemplo, hay lugares que tienen prohibido casarse con gerim? Los Yudim de ese lugar. No son algunas partes de Latinoamérica. Y, y bueno, entonces el asunto es que ahí ellos lo hicieron Gerim porque temen que los hijos se puedan tratar de casar con ellos. Pero los Beneanusim no tenemos por qué andar buscando con quién casar, no tenemos lo propio. Digamos, no nos faltan mujeres sadicot, mujeres buenas, con las cuales uno se puede casar. Pero el asunto que por lo cual yo tengo una claridad enorme de que aquí hay cero problema con nosotros porque nosotros somos Bene Anusim. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos el problema con nosotros mismos, que nosotros mismos no estamos dispuestos a aceptar eso. Y el fenómeno que me pasó a mí el que me pasó hace unas 2 semanas, una persona que hablamos, y bueno, ¿y cuánto tiempo hace que hiciste conversión? Bueno, ya hace bastante tiempo. Y bueno, ¿y qué pasó con tus hijos? Le dije yo. Bueno, mis hijos no siguieron el camino. Pero eso es una cosa, yo pregunté, pero ¿cómo me pregunté a mí mismo, la verdad? ¿Cómo puede ser que los hijos no siguieron el camino que los padres habían regresado? Porque los hijos generalmente hacen lo que hacen los padres. Pero aquí el asunto somos nosotros mismos los que hemos echado a nuestros hijos del judaísmo. Y la razón es ¿por qué? Porque nosotros dijimos y nos enseñaron que somos Gerim y le aceptamos. Si uno de nosotros, por ejemplo, es realmente un Ger, tal como lo dicen en México o en Colombia, en todas partes, eh, si nos dicen que somos Ger porque somos latinoamericanos, entonces ellos dicen, bueno, si es Ger y escogió ser judío, entonces yo también puedo, yo también puedo escoger o ser católico o musulmán o lo que yo quiera, porque es una elección sobre cosas que son equivalentes. Pero el asunto no es así. El asunto es que, primero, las cosas no son equivalentes, porque la raíz de todo somos nosotros, y los que tenemos la verdad somos nosotros, no porque nosotros lo decimos, sino porque hay problemas, hay cosas, que hay pruebas enormes que el judaísmo es una religión divina. Hay pruebas con los códigos y hay pruebas con problemas ¿cómo se dice? Problemas estadísticos que se demuestra que la probabilidad de muchas cosas, por ejemplo, de nuestra propia existencia en este mundo después de 2000 años de persecuciones, seguimos aquí viviendo igual que con los mismos problemas que vivíamos hace 2000 años, y son cosas que tienen probabilidad cero. Entonces, fuera de eso, el, 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 el- cuando el padre escoge ser judío, está volviendo a su religión. No es que está haciendo una elección, él no está eligiendo por lo otro, sino que está volviendo a la religión de sus antepasados. Él sintió el llamado como lo sentimos todos, y ese llamado es el grito de nuestra alma, que nuestra alma quiere volver a lo que vino él fue a servir a Kadosh Baruj Hu. Por lo cual, el hijo no tiene opción. El hijo no es que tenga, si el padre dice que es el Bene Anusim, que nuestros padres, nuestros abuelos, mira los apellidos y enseñar a los hijos que de ahí venimos y que estudia un poco la historia de los Bene Anusim y se lo explica a los hijos van a entender que no hay otra elección. Entonces, el pago más grande que uno hace para en contra de uno mismo es cuando uno acepta que le digan Gerim.
Entonces uno tiene que ser claro y de una sola palabra. Nosotros no somos Gerim. Nosotros somos Bnei Anusim. Y nosotros no queremos, a nadie anda pidiendo aquí que le den regalo o que lo acepten en los colegios normales. No, nosotros queremos nuestros propios colegios y nuestra propia forma de entender nuestra vida, porque somos judíos desde siempre. Y no es, y digamos, no es que va a ser una cosa rara, algo así, una cosa fuera de lo común, que el Mesías apareciera entre nosotros, porque nosotros somos descendientes de los descendientes de David Amelech que estaban en, ¿cómo se llama esto? Estaban en España, porque ahí estaban. De hecho, el rey de España hoy en día tiene el título, que es un título que se viene pasando hace muchos años, él tiene el título de rey de España y de Jerusalén. Y la única persona que puede ser rey de Jerusalén son los descendientes de David Amelech. Por lo cual, la cosa es clara, quiénes somos, de dónde venimos. Y eso no lo puede quitar nadie, pero uno tiene que ser orgulloso de lo que es, porque no tiene por qué ser orgulloso de lo que son los otros. Ahora, si ustedes me vienen a contar que el Mesías va a venir por ejemplo, de los Yehudim de Siria o de Bagdad o de Irak o de Persia, va a ser una cosa muy rara, porque ahí no estaban los descendientes de David Amelech. Los descendientes de David Amelech estaban en España, eran los Rosh Galut en España, como está escrito en muchos Nevi'im. Y si ustedes me vienen a decir que son de los Ashkenazim, más dudas todavía, porque ellos no son de la tribu de Yehudá. Ahora, si ustedes me quieren decir que hay uno que otro judío, un yehudí que se fue a vivir a alguna parte en Polonia o en Alemania, que él, bueno, él sigue siendo yehudí porque se hereda por el padre, eso puede ser, pero eso es una cosa muy rara, muy fuera de lo normal. Y entonces nadie apuesta a lo que es anormal, sino a lo que es normal. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es lo mismo que hemos dicho, lo que he dicho ahora. Nuestro trabajo es, primera que todo, entender que no somos Yerim, que es muy importante. Segundo, que queremos educar a nuestros hijos en Torah, y en lo posible como se hacía antiguamente, porque el sistema educativo que hay hoy en día es también un sistema que no es judío, es masónico. Eso de tener a los niños divididos por edad, que parece muy simpático, muy bonito, pero eso realmente para darle una educación como se debe a los niños y a los jóvenes, eso hay que hacerlo en forma no en forma por edad, sino que por grupo, en donde uno puede tener estudiantes de la misma edad, no de la misma edad, de distinta edad, por ejemplo, en un rango de 9 a 12 años y de 12 años a 15 años. Y ahí se lo arregla entre ellos. Se puede ser que un niño que tiene 9 años, pero es muy inteligente, él va a querer estudiar con uno de los mayorcitos que tiene ya el nivel de la inteligencia como el de él, pero él es mayor. Y así, el asunto de estudiar en colegios mixtos también es otro invento de los masones. No puede ser que una mujer de 15 estudie con un hombre de 15 porque los niveles de madurez de una mujer y los de hombres son absolutamente distintos. Absolutamente distintos, y así como nosotros lo entendemos. Las mujeres tienen que estar también entre mujeres, y las mujeres tienen que estudiar las cosas que deben estudiar las mujeres, que les sirvan a ellos, y nosotros debemos estudiar lo que nos sirva a nosotros, y no mezclarlo, mezclar hombre con mujeres, señores, yo siempre les digo, es como mezclar carne con leche. Y eso está absolutamente prohibido. Y nosotros tenemos que cuidar nuestros principios. Digamos, hay gente que quiere volver al judaísmo, pero como que el judaísmo le quedó grande. Entonces empiezan a buscar otros tipos gente que se han llamado judíos y que no son realmente, y quieren hacer cosas que nosotros no lo hacemos. Todo el asunto de las pelucas y esas cosas. Las mujeres deben usar que su rosh, no deben usar pelucas. Las pelucas son una atracción enorme. Yo no he visto nunca en mi vida una mujer que se vea mejor
sin peluca que con peluca. Eso no existe. Y eso atrae el ojo del hombre. Y la principal, la razón por la cual está prohibido, por ejemplo, decir Kriyat Shema en un lugar donde no hay recato, es porque el hombre va a mirar algo y se va a poner a pensar y se va a y entonces en ese caso está prohibido hacer eso fuera de estar prohibido en sí mismo, junto con la Kriyat Shema. Por lo cual nosotros tenemos que vestirnos con Kisui Rosh, que significa con un pañuelo, como las cosas muy bonitas que se ponen hoy en día, y se tapan todos los pelos. De que si se puede tapar un poco más, un poco menos de aquí, bueno, eso es cierto, pero en general mientras menos pelos se vean, mejor. Para todo es mejor. También las mujeres tienen que sentarse, están en un lado con mejitza y los hombres en otro lado. Incluso en las fiestas es mejor tener un lado para las mujeres que un lado de hombres, porque las mujeres hablan de algunos temas que a los hombres no les interesa hablar. Y los hombres hablamos de unos temas que a las mujeres no les interesa hablar. Digamos, una mujer es simplemente, no es en cantidades, pero 100 veces más feliz hablando con amigas que hablando con hombres. Y eso es una cosa probada y que nadie puede discutir. A lo mejor puede haber alguien que en un minuto le interesaba, pero no por eso nosotros vamos a cambiar nuestras reglas. Nosotros queremos crecer en la comprensión de Dios porque vinimos al mundo a eso. Al mundo fuimos mandados para conocer a Hashem. Se llama Akará en hebreo. Hashem se reveló. La revelación necesita conciencia. Y esa es la conciencia. La conciencia no puede estar revuelta. Cuando las personas, yo conozco gente que tiene la cabeza media revuelta y es muy difícil trabajar con ellos, en lo que sea, por esa razón. ¿Por qué? Porque, la razón es porque se necesita claridad y la claridad está sin revolturas. La revoltura es el gran problema que hay con las cosas tan todas revueltas. Si uno tiene un cerebro sano, también tiene una realidad sana. Y esos van uno por uno. Entonces, la cosa es, esas son partes básicas de las que tenemos que seguir. Tenemos que tener nuestro rezo y rezar con nosotros. Hay gente que es rara, que no le gusta, siempre que usted está haciendo cosas raras. Bueno, no hay que volverse loco. Pero también nosotros no tenemos nada que ver con la Hasidut. Ay, ¿dónde me quedé? Yo no sé si qué pasó, se salió o no. Aló, Micho, ¿alguien escucha? No, Rabia, estamos Yo escuchando. escucho. Ah, el que no escucho soy yo. Bueno, así que sin mirar, ver a nadie. No sé si se me voló ¿cómo se llama? Me dice Zoom, pero no sé qué hacer. Para hacer a ver qué es lo que hay aquí. No, no me lo devolvió. Bueno, no sé, sigo entonces. Entonces hay otra cosa importante que hay. Aquí el que dice algo me está preguntando. ¿Qué dice? No entiendo lo que dice. Ya, eso, yo entendí lo que pasó aquí. No sale. Chao. Ya, quería que le preguntara algo. Bueno, señores, entonces lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos nuestra propia forma de ver el mundo y una forma de trabajar con Hashem y nuestros problemas y los problemas de otros. Nosotros tenemos que solucionar los problemas, pero lo más importante, lo más importante que tenemos hoy en día es la gran, ¿cómo se dice? La gran challenger, ¿cómo se dice? El gran desafío que tenemos es recuperar la Torá que se perdimos en 500 años. Pero tenemos la fuerza. O sea, así como tuvimos la fuerza para volver de un mundo y cambiarnos a otro mundo, vamos a tener la fuerza también para hacer lo mismo. Pero para esto significa sentarse y ponerse a estudiar. Y en eso estamos, tanto los hombres como las mujeres. Y tenemos que en eso hay que preocuparse mucho, mucho en el estudio, porque el estudio es lo único que nos va a hacer que podamos educar a nuestras familias en el judaísmo. Y no hay ninguna otra cosa, no hay nada. Y formar las comunidades, porque el judaísmo no existe sin comunidades. Necesitamos que haya en cada pueblo de Latinoamérica una ciudad, en la ciudad, en cada ciudad y pueblo de Latinoamérica, que haya una comunidad de Bnei Anusim.
porque así le vamos a hacer lugares a todos nuestros 60 millones que andan desesperados por encontrar la verdad de Akadosh Baruj Hu. Señores, que tengan lindo día. Ya es para mí un poco tarde, no tanto a las 8:30, pero ustedes saben que yo soy como los pollos, que me duermo cuando se pone el sol, y entonces que Hashem los bendiga a todos. Lo siento que no, se me echó a perder la conexión a mí, que a mí me ha pasado otras veces, que toco cosas y se me desaparecen. Y el asunto es que les deseo a todos una buena semana y que Hashem los bendiga a todos y que empecemos a pensar que tenemos ya el próximo domingo, tenemos ayuno, que no se olviden de eso. Porque hay que estar preparando el ayuno. Vamos a hablar por ahí otra vez, hay que busquen donde hable a qué es lo que es el ayuno y qué es lo que tenemos, qué es lo más importante en este ayuno, que es un ayuno fácil, porque es solamente durante el día. Bueno, señores, Shavua Tov y muchas bendiciones. Muchas gracias, Rab. Nos vemos el próximo domingo. Shavua Tov.